Dios te bendiga grandemente. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante que es discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Es tan importante porque San Juan capítulo 8, versículo 42 al 47 nos advierte que no todos son de Dios, que las ovejas de Dios oyen la voz de Dios. Los que son de Dios oyen la voz de Dios y hacen la voluntad de Dios. Este texto nos enseña precisamente que no todos son de Dios, que aquellos que hacen la voluntad de su padre, el diablo, no pertenecen a Dios, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios, oyen a Dios y hacen la voluntad de Dios, son hijos de Dios, que es importante diferenciar en lo que es ser hijo de Dios y los que no son hijos de Dios. Hay una diferencia. El hijo de Dios se somete a Dios, hace la voluntad de Dios, es obediente a Dios en primer lugar. El Hijo de Dios manifestará el fruto del Espíritu Santo, manifestará una vida transformada, manifestará y dará testimonio de esa vida nueva en Cristo. Por eso hay una diferencia en los que han conocido a Dios verdaderamente y los que no le han conocido. Un hijo de Dios es alguien que nunca se va a apartar de Dios, que nunca va a dejar a Cristo y a su Evangelio porque no puede, porque ha sido sellado por el Espíritu Santo y porque ha sido dado de parte de Dios el don de fe en Cristo Jesús, la promesa del Espíritu Santo que nos asegura las promesas y la herencia en Cristo Jesús. No puede alguien que ha sido sellado por Dios abandonar a Cristo, no puede, no existe tal cosa, porque nuestra voluntad nunca va a ser superior a la de Dios y es Dios quien gobierna nuestra vida. Nuestra voluntad nunca va a superar la voluntad de Dios porque Dios es nuestro Señor, nuestro Dios soberano, quien gobierna nuestra vida, el que hace su voluntad en nosotros. Y sus hijos de Dios no pueden romper la voluntad de Dios. Uno va a hacer la voluntad de Dios, aunque uno no quiera, no tenga ganas, no tenga ánimo, Dios terminará haciendo su voluntad, como lo podemos encontrar en Jonás, que quiso desviar la voluntad de Dios, desviarse y no cumplir ese propósito, esa misión que él tenía, pero terminó haciendo la voluntad de Dios porque Dios es soberano y tiene señorío sobre nosotros. Nosotros somos esclavos de Jesucristo. Bien lo enseñaba el apóstol Pablo. Esclavos de Jesucristo que carecen de libertad y están bajo el dominio de Dios y hacen la voluntad de Dios porque Cristo es nuestro Señor, es nuestro amo, le pertenecemos. Él nos compró a precio de sangre y por lo tanto nos sometemos a Dios. Entonces, en primer lugar, no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hay gente que puede usar incluso el nombre de Dios y no haber conocido nunca verdaderamente a Cristo. Vamos a leer. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20 dice así: por los frutos os conoceréis. Se está levantando tanta secta, tanta herejía, tanto falso profeta, falso maestro, que es necesario discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué importante esta parte, porque habla de que el falso profeta tiene una apariencia de oveja. O sea, puede tener un buen habla, una bonita apariencia, puede de verdad uno considerar que se ven especiales, porque generalmente un falso profeta tiene una buena apariencia, un buen habla. Generalmente es convincente cuando uno puede oírlo, porque muchas veces también puede tocar incluso hasta las emociones de una persona y uno llegar a creer que son de Dios. Sin embargo, esta palabra nos exhorta a que podamos nosotros examinar la vida, examinar el fruto, examinar si su vida da testimonio, si su vida refleja a Cristo. Porque bien también Gálatas 5:22 habla de que los hijos de Dios manifiestan el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23 dice mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Qué maravilloso! Pero mire
qué es lo que pasa con aquellos que no han dado muerte a la carne, sino que siguen viviendo en la carne, aunque ellos dicen y profesan que han creído en Cristo, pero en su vida no ha sido transformada. Mire, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, el versículo 19 de Gálatas 5. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué fuerte, porque aquellos que están bajo las obras de la carne, no manifestando la vida nueva, no manifestando el fruto del Espíritu, que hacen la voluntad de su padre Satanás, no son de Dios. Los hijos de Dios manifiestan el fruto, manifiestan testimonio, manifiestan la vida nueva en Cristo. Mire lo que pasa con aquellos que son falsos profetas, falsos maestros, que dicen que han conocido a Dios, que dicen que conocen verdaderamente a Dios, que incluso predican, que incluso pueden nombrar a Cristo, pero que sin embargo nunca han conocido a Dios verdaderamente. Dice, nunca os conocí. Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte que sea el Señor el que te esté diciendo, apártate de mí, hacedor de maldad, yo jamás te conocí. Y es que así hay mucha gente que cree que conoció a Dios, pero que su vida nunca reflejó un cambio, una transformación, porque el Espíritu Santo es aquel que te va a exhortar, te va a corregir, te va a disciplinar, te va a capacitar, te va a enseñar. Por lo tanto, es imposible que alguien pueda decir que conoce a Dios, pero que su vida nunca haya cambiado, que su vida nunca manifieste el fruto del Espíritu, que su vida nunca manifieste que ha nacido de nuevo. Hay que empezar a examinar que no todos son de Dios. No todos provienen de Dios. No todos tenemos nosotros que empezar a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios para no ser confundidos. Para que no vengan a engañarnos como ovejas inocentes, sino que nosotros tenemos que ser ovejas que oyen la voz de Dios, solamente la voz de Dios. Mire la advertencia que nos dice Hebreos capítulo 10, 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Imagínense que el Hijo de Dios ya no peca deliberadamente, por eso es tan importante el testimonio. De hecho, los diáconos en la palabra de Dios se eligieron con requisitos, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Es importante el testimonio, porque el Hijo de Dios, el que ha nacido de Dios, el que ha sido sellado por el Espíritu Santo, el que Dios le otorgó el don de fe en cuanto creyó en Jesucristo, nunca se va a apartar de Dios, nunca va a pecar deliberadamente, porque el pecado en un Hijo de Dios que ha nacido de nuevo causa tristeza, causa dolor, causa arrepentimiento. Por eso vamos a los pies de Cristo, por eso nos arrepentimos de nuestro pecado, por eso nosotros somos limpios de nuestra maldad, porque vamos a los pies de Cristo. Nos apartamos del pecado porque Dios trabaja en nosotros y el Espíritu Santo nunca va a permitir que un hijo de Dios se mantenga en una condición de pecado o en un pecado reiterado, deliberado, continuo, permanente, que no se quiera dejar. Nos va a llevar a arrepentirnos, nos va a llevar a ser transformados, nos va a llevar a que tengamos una nueva vida verdaderamente en Cristo. Nos va a reprender, capacitar, enseñar, exhortar, nos va a levantar. Pero el Espíritu Santo nunca va a permitir que nosotros nos quedemos en condición de pecado, que nosotros pequemos deliberadamente, porque hemos nacido de nuevo. Y somos sellados por esa garantía del Espíritu Santo, que es aquel que nos asegura las promesas y la herencia en Cristo Jesús, y que nunca va a permitir que nuestra vida sea una vida en desobediencia a Dios,
Todo lo contrario, el Espíritu Santo a los hijos de Dios va a llevarles al sometimiento a Dios, a la obediencia a Cristo en primer lugar. Aun si nosotros pecamos, el pecado nunca nos apartará de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nosotros acudiremos a nuestro Dios, buscaremos a nuestro Dios, daremos muerte a nuestra carne, porque como bien dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No todos son hijos de Dios, no todos son de Dios. El Hijo de Dios hará la voluntad del Padre siempre. Aunque nosotros tengamos problemas, dificultades, pruebas, estemos en el proceso, nosotros vamos a seguir alabando a Cristo, vamos a seguir buscando de Dios, vamos a estar quizás heridos, pero vamos a seguir mirando a Cristo, vamos a seguir caminando en Cristo, porque hemos entendido que Él es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo, y nos vamos a someter a Él, aunque estemos en dificultades. No nos vamos a apartar de Dios, no nos vamos a ir al mundo. Si verdaderamente hemos conocido al Señor, vamos a mantenernos en la roca que es Cristo, no nos vamos a alejar de Dios, porque el Espíritu Santo no nos va a permitir abandonar a Cristo, porque no es nuestra voluntad superior a la de Dios. Es Dios quien gobierna nuestra vida. En los hijos de Dios es Dios quien gobierna nuestra vida. Y nosotros nunca vamos a desviar la voluntad de Dios, porque ni Jonás pudo, aunque hizo de todo para no cumplir con lo que Dios quería, para no cumplir con la voluntad de Dios, con esa misión, ese propósito. Jonás terminó haciendo tal cual lo que Dios había estipulado en su vida, porque el Hijo de Dios nunca va a doblegar la voluntad de Dios. Es importante que usted pueda entender que no todos son hijos de Dios, aunque sepan algunos textos bíblicos, aunque sepan algunos versículos, aunque se congreguen incluso en iglesias, no todos son de Dios. El Hijo de Dios se someterá a Dios, obedecerá a Dios, será obediente. El Hijo de Dios no se gozará en el pecado, no pecará deliberadamente, sino que irá a los pies de Cristo siempre, que buscará a Dios, que dará muerte a su carne todos los días, que se someterá a Dios, que va a entrar en oración, se va a congregar, va a meditar en la palabra, la va a estudiar, la va a aplicar, la va a memorizar, porque hemos entendido que la palabra de Dios es viva y eficaz en la vida de un hijo de Dios. Por eso es importante que usted pueda discernir quién es de Dios y quién no es de Dios, y usted pueda someterse a Dios y pueda usted no ser engañado, aunque difícil es ser engañado si nosotros meditamos, estudiamos, reflexionamos, memorizamos y aplicamos la palabra de Dios. Este es el tiempo de dejar la ignorancia y poder ser humildes para reconocer que necesitamos aprender de Dios, necesitamos conocer a Dios. La actitud más humilde es decir, yo quiero conocer a Dios, quiero estudiar la palabra, quiero aprender de Dios, para que nosotros no vivamos en la ignorancia, sino que la palabra sea viva y eficaz en nuestra vida. Debemos preguntarnos, ¿hemos conocido verdaderamente a Dios? ¿Nuestra vida está reflejando a Cristo? ¿Estamos dando el fruto del Espíritu Santo? ¿Estamos dando el reflejo de una vida transformada? Porque si de lo contrario eso no está ocurriendo en nuestra vida y todavía somos felices en el pecado, todavía no queremos abandonar el pecado, quiere decir que aún no hemos conocido de Dios y que seguimos siendo esclavos del pecado. Pero en Cristo nosotros somos esclavos de Cristo. El pecado no es un problema para nosotros, ni Satanás tiene señorío sobre nosotros. Ahora el que gobierna nuestra vida es Cristo y nosotros siempre vamos a ser limpios de nuestra maldad en Cristo Jesús. La gracia, la misericordia, el mensaje de salvación es para todos. Pero hay muchos que endurecen su corazón y no quieren oír la voz de Dios. Pero el Hijo de Dios es alguien que escucha la voz de Dios, obedece y se somete. Nosotros nunca vamos a poder romper la voluntad de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios que se someten a Dios porque Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Que el Señor te bendiga.